Es una lucha política, en el sentido más profundo de la política, que es finalmente la cuestión de qué clase va a predominar. Y el terreno en el que se está dando esa lucha es hoy el terreno de la educación. En 1980 hubo una crisis que se tradujo en una reducción terrible al presupuesto de la educación. Los salarios de los profesores de todos los niveles, incluyendo los universitarios, cayeron en un 50%. Ganábamos la mitad. El presupuesto para las escuelas cayó también en un 50%. A partir de entonces, la educación de superior, que había venido creciendo en un 200% cada 10 años, o sea que se triplicaba el número de estudiantes, quiere decir que se triplicaba el número de lugares disponibles en las universidades, pasó a un aumento de 35% en los años 80, de 200 a 35%. Y en los años 90 pasó a un aumento de 50%. Y en los años 2000 pasó a un aumento de 39% en la educación superior. Estamos hablando de lugares disponibles. Cada vez hay más jóvenes, cada vez hay menos lugares. México ocupa uno de los últimos lugares en cobertura en la educación en América Latina. Estamos debajo de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de Panamá, de la República Argentina, de prácticamente Cuba, por supuesto. En Argentina, alrededor del 75% de los jóvenes, según datos de la UNESCO, están en una institución de educación superior. En México, el 33%. Eso significa que México, que tiene la 14ª riqueza mundial, un país muy rico, el país más grande y económicamente poderoso en América Latina, compitiendo mucho con Brasil, es el que más deterioro, discriminación respecto a sus jóvenes tiene en América Latina. No hablemos de Estados Unidos, no hablemos de Europa. Entonces, en la educación primaria, secundaria, en la educación preescolar, esta reducción significó un desastre para la educación. Y empezaron a surgir todos estos reportes. La educación es hoy un terreno devastado, decía por ahí algún analista. El hecho es que cuando se presenta una situación así, se habla de una crisis inducida. Si ustedes le quitan el alimento a un enfermo, lo ponen en el aire frío, evidentemente que va a empeorar su situación. Pero el responsable allí es el que hace todo aquello. Pero que luego grita, hay crisis, hay que darle un remedio. Cuando los maestros están desorganizados, cuando los maestros están con bajos salarios, cuando los estudiantes no tienen los recursos suficientes, entonces hay una asociación, que ya la mencionaba aquí el compañero Martinelli, que se llama Mexicanos Primero, que saca un documento que tiene el título de Ahora es cuando. Cuando se estrella un tráiler lleno de naranjas, pues nosotros gritamos, ahora es cuando. Y exactamente eso hizo Mexicanos Primero. En un momento de crisis de la educación, ahora es cuando se puede proponer una ruta. Y lo que hace Mexicanos Primero es proponer una agenda, es decir, la clase empresarial mexicana propone una agenda de qué es lo que se debe hacer. Y trae por año, el documento lo encuentran ustedes en internet, ¿no? Tecleen ahora es cuando. Y dice que en el año 2012 habrá una alianza de anunciantes y medios masivos de comunicación para la valoración social de la profesión docente. Es el año en el que empieza una campaña de descalificación total al personal docente. La valoración social, sí, pero negativa, según ellos. En el año 2012 debe hacerse un padrón único de maestros, un censo de maestros. Se realizó por parte del gobierno. Tiene que haber una estrategia de vinculación sociedad-escuelas. Tiene que haber una primera reforma del orden jurídico nacional, es decir,
en la modificación a la Constitución en diciembre de 2012, que abre el paso a la reforma de la educación. En el 2013 debe determinarse las sanciones oficiales a los trabajadores de la educación. Deben determinarse las atribuciones claras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Debe darse inicio a un nuevo plan de estudios en las escuelas normales, y todos y cada uno de estos elementos se van cumpliendo por parte del gobierno federal. En el 2014, en el 2015, en el 2016 está establecido exactamente qué es lo que debe ir haciendo el gobierno federal. En el 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y dice uno, ahí terminó ya. No, porque en el 22 hay que hacer un diseño de nuevas metas para el periodo 2024-2036. Y en el 2036 nos van a decir, y hay que hacer otro diseño de nuevas metas para el año 2045 o 2050. Como el imperio de Hitler, este está supuestamente destinado a durar 1000 años. Entonces, hay una clara agenda empresarial detrás de la reforma educativa. Ni siquiera podemos hablar ya que el Estado conduce la educación, porque quien define hacia dónde y qué cosas debe hacerse es el sector empresarial poderoso, las grandes empresas, no el navarrotero del destino. Y el gobierno mexicano se ha convertido en un buen administrador a las órdenes de esta visión empresarial. ¿Por qué se rebelan los maestros? Se rebelan porque, en primer lugar, se trata de una reforma que establece en el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece que el maestro que a la tercera, que va a la vencida, que no tenga un resultado satisfactorio, será desplazado del aula. Es decir, si tiene una plaza definitiva, será enviado pues a ser conserje, bibliotecario, oficinista o algo así, o a la jubilación. Y si tiene una plaza temporal, es interino, será despedido en ese momento. Este es el 53. Luego tiene el artículo 69 al 74, que establece 7 causales más por las cuales se puede despedir a un profesor. 7 causales más. Y en la 75, que es la joya de los artículos, y lo quiero leer porque es muy interesante, establece un precedente muy importante. Casi siempre en los reglamentos y los contratos colectivos se establece este mecanismo. Se dice, quien haga esto será susceptible de esta sanción. Quien falte 3 días será despedido. Quien dañe las propiedades de la institución tendrá esta sanción, etc. Se establece siempre cuáles son las causales posibles de sanción para que el empleador no invente causales. Por eso el artículo 75 es grandioso, irónicamente hablando, porque dice, cuando la autoridad educativa o el organismo descentralizado, es decir, el colegio de bachilleres, una escuela o un sistema estatal, considere que existen causales justificadas. Fíjese, considere significa cuando la autoridad piense que, o se le ocurra que existen causales justificadas que ameriten la imposición de sanciones, no dice cuáles, no dice qué causas justificadas, las que se le ocurran a la autoridad. Lo hará del conocimiento del probable infractor, que no tenía la más remota idea de nada, para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes. Es decir, la autoridad llega y le dice, usted maestro, se robó un proyector de transparencias hace 10 meses. Le voy a levantar un procedimiento, a menos que usted me demuestre que usted no se robó ese proyector.
Y entonces tiene 10 días el trabajador para ir y buscar, no sabe qué. ¿Por qué? ¿Cómo demuestro yo que no hice algo? Y esto es parte de la ley. ¿Qué significa eso? Significa lo que ya se ha dicho en otras ocasiones. Significa que a través de esta reforma educativa lo que se hace es sacar a los profesores, y solo a los profesores de educación pública, porque los profesores de educación privada, según se establece en el artículo 21 de la Ley General de Educación, no serán evaluados, pero jamás serán despedidos. Así está. Entonces, contra los de la educación pública. Y se les dice que ya no están bajo el amparo del artículo constitucional 123, que establece la bilateralidad, porque en todo esto, que son condiciones de trabajo, no hay bilateralidad alguna. Otra cosa que se establece en la ley del servicio profesional docente es que para ser profesor, que antes era una profesión de Estado, es decir, que el Estado tenía sus escuelas especiales para educar maestros que fueran a las escuelas públicas, y por eso había necesidad de que hubiera un pase automático a las escuelas públicas, porque eran profesores educados por el Estado precisamente para ser profesores. Es como el colegio militar. Se recluta, se invita a jóvenes a que vayan al colegio militar para que luego sirvan a supuestamente la patria. Ya vimos un cartel el día de ayer que decía que no era así, de una compañera trabajadora, y se les dice: usted tiene derecho a entrar al ejército sin ningún examen de selección ni nada. ¿Por qué? Porque fue educado, fue preparado para hacer precisamente eso. ¿No ven ustedes convocatoria para ser coronel del ejército? Bueno, igual con los profesores, es una profesión de Estado. Entonces se dice en un transitorio de esta ley que los normalistas ya no serán los prioritarios para el ser profesores. Que cualquier egresado de cualquier institución de educación superior, un tecnológico, una escuela politécnica, podrá ser profesor, aunque no haya tomado ni 15 minutos de clases de pedagogía. Este es el origen de la rebelión. Y es muy interesante ver que mientras los maestros tienen ya hoy claramente el apoyo de una mayoría de los padres de familia, dice uno: bueno, ¿y quién apoya a los mexicanos primero, a los empresarios, con su reforma educativa? Entonces encuentra uno, por ejemplo, este desplegado que dice: respaldamos a las autoridades para seguir adelante en la implementación de la reforma educativa y trabajaremos en conjunto para llevarla al salón de clases. Cerca de 8,000 estudiosos de la educación se pronunciaron en contra de la reforma educativa. Los integrantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa se pronunciaron en contra. ¿Quiénes se pronuncian a favor? Y aquí están los nombres. Y encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, se pronuncia a favor de la reforma la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, Aliento, así se llama. Alcohólicos Anónimos, la Asociación Huasteca Defensora de los Animales, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, de nuevo, el Club Rotario de Playas de Tijuana, la Coparmex, el Consejo del Desarrollo Económico de Tijuana, el Instituto Hispanoamericano de Suicidología y la Fundación Chespirito, a favor de la reforma. ¿Qué ha pasado con esta reforma? Lo que estamos viendo ahora, algo totalmente inusitado, algo que tiene que ver con un cambio radical ya en la conciencia, en la organización de los mexicanos. El hecho de que por primera vez estos ejércitos del sur lleguen a la capital, de la protesta del sur, lleguen a la capital, es un acto fundamental, histórico. 67 bloqueos en la Ciudad de México. Durante años nos tocó escuchar cómo compañeros de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, le reclamaban a los maestros del Distrito Federal: ustedes no nos apoyan, no se movilizan. Esa historia, esa queja,
hoy ha quedado perfecta y definitivamente saldada. Es muy claro que estamos ahorita en un momento histórico. ¿Y qué se está moviendo? Es cierto, lo que empezó como un movimiento gremial, la defensa de los derechos de los trabajadores, se ha convertido en un movimiento social, clarísimamente. Se dan cuenta padres de familia y comunidades de que están en juego ellos también, como están en juego las universidades públicas, porque si gana la reforma educativa en el sistema obligatorio, en las universidades no autónomas, las universidades autónomas van a quedar totalmente aisladas, asfixiadas. No vamos a poder tener ni las mínimas libertades que tenemos ahora para la contratación de profesores, para las decisiones de investigación, etc. Pero se está dando un tercer paso muy importante. Hoy los maestros cada vez más hablan, por ejemplo, en el Diálogo Nacional por la Educación, de un proyecto distinto al neoliberal, que definía aquí Martinelli muy claramente, un proyecto distinto. Y hablan de cosas como la siguiente: ya no debe existir una Secretaría de Educación Pública a cargo de una persona que sea la que define cuáles deben ser los planes de estudio, cuáles deben ser los libros de texto, cuáles deben ser las reformas de la educación, sino que debe existir un consejo, alguna forma de participación, un consejo nacional, por ejemplo, que haga que los gobiernos de los estados y el gobierno de la República sean o continúen siendo administradores de la educación, pero que la dirección de hacia dónde debe ir la educación cambie de manos, ya no en manos de mexicanos primeros, sino en manos de un Consejo Nacional que agrupe a maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades, organizaciones sociales, sectores sociales y la presencia de los administradores, es decir, las autoridades educativas, para que agarren línea, pues. Esto significa una lucha entonces en el terreno de la educación entre quién debe decidir las cosas en la educación. La van a decidir los grandes empresarios, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o la van a decidir los propios maestros, estudiantes, etc. Es que eso sería el caos, dicen ellos. Pues miren, la UNAM tiene precisamente ese sistema, la UAM tiene ese sistema, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene también ese sistema. Es decir, que son los profesores, los estudiantes, los trabajadores administrativos los que toman las grandes decisiones respecto de la institución. Si se puede hacer a nivel profesional, se puede hacer a nivel de primaria, de preescolar, de secundaria, de preparatoria también. Y daríamos un salto cualitativo importantísimo en la creación de una ciudadanía responsable, comprometida, crítica, consciente. ¿Por qué? Porque es muy distinto vivir 15 años en un sistema educativo donde el maestro es el rey, donde el director es más que rey todavía, y el sistema, la SEP, es la gran potestad nacional, como estamos viendo hoy con la Secretaría de Educación Pública, a vivir la experiencia de ir tomando decisiones en el aula, en la escuela, en la conducción de la educación a nivel regional, en cada estado y a nivel nacional. Están hablando los maestros también de que hay dos proyectos muy claros de educación. Ya lo mencionaba también el maestro y el maestro, en el sentido de que los de Mexicanos Primero dicen con todas sus letras, aquí en este documento, que hay que ser exigentes y ambiciosos en el desarrollo de capital humano en México. Ese es el objetivo del sector empresarial que hoy conduce la educación respecto de ustedes, de sus hijos, de sus hermanos pequeños, de los que hoy están en preescolar. Ya no tienen que ser ciudadanos, no tienen que ser personas críticas, comprometidas con sus comunidades, gente solidaria con sus familias, con el país, gente que tenga una visión de amplios horizontes, que conozca su cultura, sus lenguas, de dónde viene, por qué este país está así como está hoy.
No, lo que se trata es que sean una parte del capital. Es decir, está la máquina, está la infraestructura, está la carretera y todo, la inversión, todo eso es capital. Pero nos faltaba el capital humano. Y ese es aquel que sabe trabajar de manera obediente, subordinada, eficiente, competitiva en las grandes empresas. Ese es el proyecto educativo. Y a ese proyecto, cada vez con mayor claridad, los maestros están diseñando ya planes concretos. El sábado pasado, allí en la sección novena, oíamos ya una primera propuesta de cuál podría ser este proyecto educativo distinto que se opone al proyecto educativo. Es decir, no basta con que se suspenda ya, en este momento, no basta con que se suspenda la aplicación de estas leyes. Ya está en marcha otra demanda mucho más profunda e importante. Fíjense, ellos podían haberse evitado este problema que tienen hoy, hace 3 años, en el 2013, si hubieran hecho caso a todas las advertencias de que esta reforma simple y sencillamente no iba a pasar. Y como no escucharon, hoy estamos ya discutiendo qué queremos hacer nosotros con la educación. Ya no ellos, sino qué queremos hacer nosotros, que somos estudiantes, profesores, que somos las padres de familia, comunidades, qué educación queremos. Y la educación va por líneas muy claras. Es una educación para la libertad, a que los niños sean felices, que disfruten el conocimiento, en oposición a lo que se plantea debe ser hoy la escuela desde el punto de vista empresarial. Un lugar de profesores atemorizados porque cada año va a haber una evaluación, cada 2 años, dependiendo, y me pueden despedir. ¿Qué clase de ambiente escolar es ese para un niño de 6, 7, 8 años? Va a aprender a vivir también atemorizado, evidentemente. Y lo que queremos son niños libres, para que haya mujeres y hombres libres. En el fondo, esa es ahora la discusión, y qué bueno que lo estamos discutiendo en la universidad pública, porque de aquí pueden salir muchas más ideas, propuestas y sobre todo ideas que hagan que este proyecto educativo nacional, que ya tiene desde Monterrey, desde Tijuana hasta Chiapas, hasta Guatemala incluso, una base social que no tenía anteriormente. Y eso es lo más importante. Reitero, termino, estamos en un momento histórico, un momento en el que a cada quien le toca hacer cosas distintas, pero algo le toca hacer. Gracias.